Vamos entonces, en esta oportunidad, quiero, hermanos, hablarles sobre algunos términos que hablan de la naturaleza divina de Jesús. Cuando no entendemos la aplicación en el contexto donde se usan los siguientes términos que vamos a estudiar, y tampoco no conocemos el significado original, es decir, en lo que es en el griego, entonces existe una serie de confusiones. Es importante que nosotros entendamos todo esto porque algunos, al no entender el contexto donde se citan estos términos, entonces entran en dudas con respecto a la naturaleza divina del Señor Jesús. Dentro de estos términos voy a mencionar 4 de ellos: el unigénito, el primogénito, la imagen y el principio. Estos 4 términos los vamos a analizar con la ayuda del Señor en este momento. Veamos la mención que hacen las Sagradas Escrituras con respecto a este primer término, el unigénito. Lea conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos sin analizar la terminología, y especialmente en este caso, unigénito, tal vez no tenemos la percepción de la profundidad de lo que esto significa. La palabra unigénito viene de una palabra griega que es monógenes, es decir, que es de la misma sustancia en el mismo tiempo, que es solo, es decir, solo de un tipo. No existe otra sustancia igual, sino que cuando dice unigénito es único, en otras palabras, único, nacido de su clase. Entonces, cuando se refiere al Señor Jesucristo, y dice así esta porción que acabamos de leer, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, está diciendo que es la misma sustancia de ¿quién? Es la misma sustancia del Padre, ¿no? Es único, no existe otro como el Señor Jesús. Y tiene que ver, por supuesto, en cuanto a sus dos naturalezas, la parte humana y la parte divina, y es en una sola persona. Entonces es uno solo en su tipo, o sea que no podemos comparar a Jesús con cualquier otro personaje en la historia, porque realmente es único, nacido en su clase. Entonces, cuando se usa esta terminología, prácticamente está hablando de su identidad, en su esencia, en lo que Él en sí mismo es. Por eso que esta terminología, el unigénito, indica que como el Hijo de Dios, Él era único representante del ser y carácter de aquel que le envió. Es decir, Jesús mismo es la representación de Dios y el carácter mismo de Dios, y que el Padre lo envió y que refleja exactamente esa sustancia. Por eso que cuando habla aquí la Escritura que Él es el unigénito, Hijo del Padre, es que no hay otro. Usted y yo somos hijos espirituales, pero no somos unigénito, porque el único en su esencia, en su naturaleza, es el Señor Jesucristo. Por eso que en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita, hablando en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice que en Él habita toda la plenitud, por supuesto, está hablando de toda su esencia, de toda su divinidad, de todos sus atributos. O sea que Jesús no es que tenga algo, sino que tiene toda la esencia, porque Él es Dios mismo. Por eso es que cuando se usa esta terminología, el unigénito del Padre, significa que es único, el único que puede reflejar la esencia misma del Padre.
Entonces, leyendo una vez más, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, ya esto lo hablábamos en la clase anterior, y habitó entre nosotros. Hablábamos que la palabra habitar en el original es tabernaculizó. Como Dios en el desierto se manifestó en el tabernáculo, así Dios se manifestó en el cuerpo de Cristo, podemos decir, tabernaculizó en el cuerpo de Cristo para estar entre nosotros y en nosotros. Pero esa presencia que está en nosotros, que es Cristo, es el unigénito, es único en su esencia. Por eso es pecado realmente el comparar a Jesús con cualquier profeta, es pecado comparar a Jesús con cualquiera iluminado, como se le llame, o algún personaje histórico. No, Jesús es en sí mismo la esencia misma del Padre. El otro término que vamos a estudiar es el término primogénito. Y este término es el que más ha traído confusión en aquellas personas que no han analizado lo que significa este término, el primogénito. Dicho, la palabra primogénito, en el griego es prototokos, que literalmente, etimológicamente significa primero nacido, ¿no? Es la etimología de esta palabra. Pero el significado de su esencia o de la naturaleza de esta palabra sencillamente es el que tiene con anterioridad preeminencia. De hecho, cuando en el Antiguo Testamento se usaba la palabra primogénito, el primero nacido en casa tenía preeminencia sobre toda la casa. Usted recordará que Esaú rechazó la primogenitura, siendo él el primogénito, porque dentro de la cultura hebrea, el primogénito, en la ausencia del padre, era el que sería la cabeza de la familia. Y por esa responsabilidad de carácter, no solamente moral, sino de una responsabilidad espiritual, que iba a ser, en otras palabras, ejercer un sacerdocio sobre su familia y de su descendencia para que mantuviera la fe de generación en generación. Por eso se le daba una doble porción. Entonces cuando Jacob le dijo que le vendiera la primogenitura, él no tenía realmente su corazón en esa dimensión espiritual. Entonces por eso la vendió por un plato de lentejas. Y Jacob sí tenía una visión espiritual, porque él sabía lo que esto significaba, el privilegio de ser un siervo de Dios. Entonces, cuando se ocupa aquí la palabra primogénito, que significa prácticamente, también se le conoce como el que abre matriz, o es supremo y especial sobre, es decir, primogénito es alguien que es supremo y especial sobre cualquier otra persona y sobre cualquier otra cosa. De ahí que entonces el que tiene con anterioridad y preeminencia, prioridad, esto es por encima misma, en este caso de Jesús, sobre la creación. Por eso que en el Salmo 89, 27, aquí se menciona del Mesías diciendo esto: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. No está comparando al Mesías, al llamarle primogénito, a la par de otros reyes, sino le está diciendo: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes. O sea, hay un distanciamiento del Mesías como rey de cualquier otro rey. Ese es el concepto de lo que es en sí el primogénito. De ahí que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también dice en Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación.
Hay personas que han malinterpretado este versículo diciendo que Jesús es lo primero que Dios creó. La palabra primogénito no está diciendo eso, sino que está diciendo que Jesús es excelso sobre toda la creación. De ahí que en Colosenses 1:18 se usa la misma palabra, pero con respecto a los muertos, a los que han de resucitar. Dice, Jesús es el primogénito de entre los muertos. Cuando se usa aquí la palabra primogénito, está destacándose en cuanto a la maravillosa, grandiosa resurrección del Señor Jesús con una calidad distinta. Pero alguien dirá, pero ¿cómo es que la Biblia dice que Jesús es el primogénito entre los muertos? Si yo leo así, sin reflexión, lo que significa la palabra primogénito, algunos entran en confusión porque dicen, pero sí, antes de Jesús resucitó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aquel hijo que murió, que era el profeta Elías lo resucitó. Vemos a otro joven que murió y que Eliseo lo resucitó. Vemos otros casos de resurrección en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Naín. Vemos a Lázaro. Entonces, ¿por qué se le llama primogénitos? Entonces nos damos cuenta aquí, oiga bien esto, que la palabra primogénito no está diciendo que Jesús es el primero que resucitó, sino el primero que resucitó es decir, con excelencia, con preeminencia sobre cualquier otro caso histórico, hermanos, sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Es decir, Él es el primogénito que resucita con cuerpo glorificado. Entonces está hablando de la excelencia, de la grandeza de ese cuerpo que resucitó. Entonces se da cuenta que el uso de esta palabra primogénito no tiene que ver con digamos, con algo que ha sido creado, sino tiene que ver con la excelencia. Por eso el Salmo 89 dice, le pondré por primogénito el más excelso de todos los reyes de la tierra. Veamos algunos 5 pasajes, por lo menos del Nuevo Testamento, con respecto al uso de este término. Recuerde que la palabra primogénito nos está hablando sobre preeminencia sobre todo, ¿no? Ahora, entonces leyendo este versículo, y es por eso que ahora vamos a hacer un ejercicio de interpretación bíblica. Lea conmigo, espero que hayan traído la Biblia, hermano. Si no, les voy a vender algunas ahorita en la noche. Bien, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, oiga bien esto, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Se puede traducir, y algunas versiones de la Biblia lo traduce de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el que tiene preeminencia sobre toda la creación. Entonces, no está diciendo que Jesús es el primer ser creado. Ese concepto de arrio, allá por el año 322 de la era cristiana, que levanta realmente una herejía, y muchos le siguieron, de esa herejía ha prevalecido a lo largo de los siglos, y muchos grupos religiosos lo sustentan, porque no han comprendido el significado original de la palabra, ni tampoco el significado de la cultura hebrea con respecto a la idea del primogénito. Entonces realmente es el que tiene supremacía o preeminencia sobre toda la creación. Por eso lo ratifica el versículo 17. Recuerden, nunca
debemos nosotros hacer un análisis de un texto aislado. Por eso es importante mirar antes y después, y el versículo 17 lo ratifica diciendo de esta manera: y Él es, ¿qué cosa? Antes de todas las cosas. Está diciendo que Él es antes de todas las cosas creadas. ¿Cómo es entonces que algunos dicen que Jesús fue lo que Dios Padre creó? Esa es una aberración, esa es una herejía. Entonces, y además dice, y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las sustenta. Si Él hubiese sido creado, entonces Él necesitaría ser sustentado porque fue lo primero que Dios Padre creó. Si eso lo han sustentado muchas personas que están confundidas, no es así. Entonces Jesús hubiese necesitado que alguien le ayudara a sostenerse o sustentarlo, cuidarlo. Más bien Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces, teniendo esto en mente, cuando leemos la Biblia, tengo que comprender lo que esto significa para una buena interpretación. Así que Él era el primogénito antes de toda creación y que Él mismo es quien ha llevado a cabo la obra de creación. En Colosenses 1:18, ya lo leímos, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces está hablando aquí que Él tiene la preeminencia, Él es excelso sobre, es decir, sobre cualquier persona que, digamos, en un momento dado haya de experimentar la resurrección. ¿Con qué objetivo? Para que en todo tenga preeminencia. En Colosenses siempre 1:15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. 1 Corintios 15:20 dice, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando habla de primicia de los que durmieron, ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice los que durmieron? Los que durmieron en Cristo. Oiga esto, Jesús es la primicia dentro del contexto judío. Cuando empezaba a madurar el trigo, traían la primer espiga madura al sumo sacerdote. Entonces este la levantaba, dándole gracias a Dios. ¿Sabe que una de las fiestas de acción de gracias era la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento? Entonces levantaba la espiga, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor. Me imagino que había una oración, aunque la Biblia no lo registra, pero el sumo sacerdote decía, gracias Dios por la cosecha que nos está dando. Pero es decir, pero alguien podría decir, pero es una espiga. Gracias porque tú has provisto alimento para tu pueblo. Ese acto de acción de gracias también era un acto de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque esa espiga, esa primicia, estaba representando toda la cosecha de trigo. Así también Cristo es la primicia de los que han resucitado con cuerpo glorificado. Por tal razón, si Él es la primicia, entonces usted y yo tenemos certeza y la bendición que tendremos un cuerpo glorificado. Porque es la gran cosecha, hermanos, en la cual vamos a entrar, y cada uno de nosotros. Así que yo sé que hoy tenemos algunos problemitas con el cuerpo, ¿no? A veces no se quiere levantar, o sea, no quiere comer, o si comemos demasiado también se enferma. Pero en aquel entonces, hermanos, tendremos un cuerpo impresionante, que no está sujeto al tiempo, el espacio y la materia. Y nunca va a morir. Por eso dice la Biblia, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y la palabra inmortalidad está referida al cuerpo. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, en ese sentido, Jesús es la primicia o el primogénito de entre los muertos.
Por eso que Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, comenzando con el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y Jesucristo, el testigo fiel, y oiga una vez más, el primogénito de los muertos. Se está refiriendo entonces que la excelencia, la gloria, la esencia de su resurrección viene a representar entonces a todos los que han de resucitar con cuerpo glorificado. Y el soberano de los reyes de la tierra y el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué cosa? El primogénito de entre muchos hermanos. O sea que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado como precursor de la resurrección que vamos a vivir cada uno de nosotros. Si es que hayamos muerto cuando Cristo venga. Porque si estamos vivos seremos transformados. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, nos habla otra vez del primogénito. Dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, oiga, esta introducción del primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no acaban. Pues, y aquí está una pregunta bien importante, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí está una enorme diferencia entre lo que son los ángeles y el primogénito. ¿A cuál de los ángeles, en otras palabras, por qué algunos están considerando que Jesús es un ángel? Y tristemente, hermanos, algunos han llegado a decir que Jesús es un ángel y que es hermano de Satanás. Horrible. Eso es algo. Y esto tiene que ver con la filosofía del gnosticismo. Ellos consideraban que Dios no es trascendente, es decir, que no tiene acercamiento a las personas. Por tal razón, entonces, Él se comunica a través de una escala de seres angelicales. Y dentro de esa escala, el último ángel, el ángel, digamos, el más inferior de todos, los gnósticos del tiempo del apóstol Pablo, le decían que era Jesús. Entonces, por eso que vemos como en las epístolas, ellos tuvieron que enfrentar esta herejía. Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles le dice Dios, siéntate? Dice, voy a poner a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles dice eso? Pero al primogénito le está hablando de Señor, que es Señor. Entonces lo que estamos viendo acá, hermanos, es sencillamente algo tan grandioso, maravilloso, donde cada uno de nosotros podamos entender que la distancia entre un ángel y Dios, el Mesías, Cristo, el primogénito,
es abismal. Los ángeles son criaturas, Jesús es el creador. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora bien, cuando se habla aquí de la primogenitura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y como era, recuerde, que la iglesia inicia con lo que es en sí mismo, lo que es, digamos, con la base de la iglesia eran hebreos, judíos. La base de la iglesia en el libro de los Hechos, en el tiempo de Pentecostés, ahí solamente habían judíos. Ellos comprendían perfectamente el concepto de la primogenitura. Entonces, la primogenitura tiene que ver con derechos, ¿no? Ese derecho de nacimiento, ya hablamos algunos de ellos. Entonces esto está, hermanos, implicando, como he mencionado, que tenía la doble porción, privilegios espirituales, la primogenitura lo involucraba a tener autoridad y preeminencia. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que Jesús es el primogénito, está hablando de una relación del Padre con el Hijo, que es correlativa y simultánea. Por eso que vemos a Cristo, que es antes, es decir, primogénito, tiene que ver con antes de la creación. Por eso que en Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Lo mismo hemos dicho de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, en otras palabras, el que tiene la preeminencia sobre toda creación. Que es el que tiene la supremacía sobre toda la creación. Entonces, cuando yo no entiendo a qué se refiere la primogenitura, entonces caigo en un error de mala interpretación. La tercera palabra es la imagen. Quiero que lea conmigo en Colosenses, siempre Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿a qué se refiere este término? Que Él es la imagen. Viene esta palabra, eikon, en el griego, que prácticamente lo que está diciendo, o lo que arroja la idea de la palabra original, es representación, manifestación o forma esencial y sustancial. En otras palabras, cuando dice que Jesús es la imagen de Dios, es decir, Jesús es la misma sustancia. No hay otra. Jesús es la misma esencia y sustancia de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y especialmente en el Antiguo, encontramos la prohibición de hacer imagen de Dios. ¿Por qué? Porque no existe nada en esta tierra que represente a Dios mismo. Entonces solo Dios se puede representar a sí mismo. Por eso cuando dice aquí la Biblia, hablando de Jesús, Él es la imagen, está diciendo, Él es la representación exacta de Dios mismo, la esencia, absolutamente la expresión y representación perfecta del arquetipo de Dios el Padre. O sea que no existe la idea de que Jesús representa en parte, no, representa a Dios completamente, porque Él es la imagen. Por eso es prohibido hacerse imagen, porque no existe nada que pueda representar a Dios. Solo Dios mismo se representa a sí mismo. Por eso que Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, en el versículo 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, oiga esto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, homógenes, la misma sustancia, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces cuando habla de imagen, significa de la misma sustancia. Entonces, cuando la Biblia nos habla
que Él es la imagen, es exactamente eso. Representa exactitud, plenitud de Dios mismo. Entonces de ahí que cuando dice la palabra de Dios en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, aquí estamos hablando no de la palabra original imagen, pero tiene la misma idea. El ser en forma, es decir, tiene que ver con la esencia misma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, pero mire lo que dice aquí, y la imagen misma de su sustancia. Lo que dice la Biblia. Es la imagen misma. O sea, no existe una representación en un porcentaje. No. 100% Jesús está representando la sustancia misma de Dios. Otra versión dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Entonces, por eso cuando uno lee la Biblia y ve esta terminología, me ayuda a hacer una interpretación adecuada. Veamos la otra palabra, el principio. Esta palabra la encontramos siempre en Colosenses, y es interesante, ¿no?, que en estos versículos 15, 16, 17 y 18 de Colosenses, ahí está, mire, esos distintos términos, a excepción de unigénito, pero dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Luego dice, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra griega, que se traduce aquí como principio, significa comienzo, y mejor dicho de otra manera, en forma literal, la causa o el origen de todo. Cuando entonces dice aquí la Escritura, el que es el principio, lo que está diciendo no es que Él fue lo primero creado, no. Lo que dice acá el griego, recuerden esto, el idioma castellano y otros idiomas no alcanzan algunas veces a captar la idea, porque la riqueza que tiene el griego no la tiene el castellano. Entonces, por eso que hay momentos en que uno tiene que ir a los idiomas originales para entender lo que Dios, el Espíritu Santo, quiso decir a través de sus siervos. Por eso dice, el que es el principio. Es decir, el que es la causa o el origen de todo. Entonces cuando uno lee este versículo, podemos decirlo de esta manera. El que es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Ok? ¿Qué es la iglesia? El que es el principio, es decir, la causa de todo lo que existe. Y a la vez es el primogénito, es decir, el que tiene la preeminencia sobre todo lo que Él ha creado. Y en este caso dice la preeminencia de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? Preeminencia. En 1 de Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Es decir, que la iglesia en aquel entonces sabía que Jesús es la causa, el origen de todo lo que existe. En Apocalipsis 1:8, Jesús mismo, dirigiéndose a la iglesia, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Es decir, que Él es el que dio origen a todo y es el que Él ha de cambiar las cosas en su debida oportunidad. Por eso que en Apocalipsis 3:14, escribiendo a otra iglesia, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿A qué se está refiriendo? Que Él es la causa, el origen de la creación de Dios, dice esto.
No está diciendo que Él es lo primero creado. Por eso han habido tantos grupos heréticos, tanta confusión, porque han creído según su interpretación y no han escudriñado las Sagradas Escrituras, y entonces llegan a cometer herejía. Recuerde, la palabra herejía significa opinión voluntariosa, pero yo tengo que aceptar la opinión bíblica, lo que dice la Biblia. Entonces, si entiendo esto, que el mismo Jesús dice, el principio de la creación, lo que está diciendo ocupando la palabra arché, yo soy la causa, el origen, soy aquello que todo le da origen, dice esto. Entonces, si nosotros interpretamos bien la palabra, tendremos el mensaje original que Dios quiso entregarnos.